Aleluya. Toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Amén. Dios no está siempre buscando un vaso perfecto. Y a veces ni busca un vaso preparado. Lo que busca Dios es un vaso disponible. Amén. Como dijo el apóstol Eliú, que este hombre no sabía leer, ni sabía, solamente llegó del 13 grado, pero ese hombre era disponible. Y cuando un vaso disponible en la mano de Dios, Dios puede mucho con ese vaso. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a la palabra en Mateo capítulo 10. Vamos a hablar acerca del reino. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Amén. Di conmigo: Cristo es el Rey de mi vida. Amén. Amén. Qué tema tan interesante. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron la tarea ayer que les di de escribir 10 principios del reino sin abrir la Biblia. 10 principios del reino. Cuando me dieron esa tarea, yo también me asombré, porque sabía que me di cuenta que necesitaba estudiar mucho más yo acerca del reino. Pero aquí en Mateo capítulo 10 y el versículo número 7 dice así: y cuando vayas, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Amén. Vemos, y aún lo que estaba compartiendo el apóstol Eliú, que cuando hablamos acerca de un ministerio apostólico, yo creo que lo principal es que debemos considerar Jesucristo el sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe. Jesús vino para ignorar, no, perdóname, es porque ayer prediqué en inglés. Vino para establecer o comenzar el reino de Dios en la tierra. Él vino para hacer el inicio del reino de Dios en la tierra. En la tierra en ese tiempo se ha conocido o se tenía un conocimiento del reino, pero no del reino de Dios. Ellos tenían, la gente de ese tiempo vieron reyes, vieron reinos, pero Jesús vino para traer un reino diferente. Amén. El reino de Dios no es como el reino del mundo. Amén. En el reino del mundo lo que cuenta ahí es la posición que uno tiene, la autoridad, cuánta riqueza uno tiene de su posición. Pero el reino de Dios es todo el opuesto. ¿Cómo me están entendiendo? Es un reino ¿cómo se llama? Volteado. ¿Qué es la palabra ayer que usamos? Inverso. Di conmigo: el reino de Dios es inverso. Amén. El reino del mundo dice toma todo para ti, pero el reino de Dios dice da. Amén. Jesús vino para iniciar y traer un reino diferente a la tierra. Mira, hermanos, que el rey viene para morir. Tremendo eso, ¿eh? Los reyes deben reinar y tomar su trono con autoridad, pero Jesús vino para morir como rey. Todo el opuesto. ¿Cómo me están entendiendo? Jesús predicaba el reino de Dios se ha acercado. Aleluya. Él levantó 12 hombres y dijo aquí en Mateo: ve y predica el reino de Dios.
Tú y yo debemos a predicar el reino de Dios. Jesús también se encontró con 70 de sus discípulos y igual lo dijo: ve y predica el reino de Dios. ¿Cuándo me están entendiendo? Jesús vino para iniciar un reino diferente. Un reino que no se ha visto en la tierra. Muchos cristianos necesitamos entender más el reino de Dios. ¿Cuándo me están entendiendo? El reino de Dios necesitamos un conocimiento, un entendimiento más allá del reino de Dios para caminar en la plenitud del propósito de Dios para nuestras vidas. El reino de Dios, mira, escúchame hermanos, es escondido. Es un misterio. La Biblia dice en Marcos capítulo 4 y versículo 11 que el reino de Dios es un misterio. Está escondido. Cualquiera no lo puede ver. ¿Cómo me están entendiendo? Estamos hablando de las llaves del reino, principios del reino de Dios. Yo creo que muchos de los predicadores, muchos de los pastores, muchos que dirigen misiones e iglesias que estamos aquí, necesitamos a cambiar nuestro mensaje y predicar acerca del reino de Dios. Mencioné anoche que en los evangelios Jesús solamente menciona la iglesia 2 veces, pero habla del reino 80 veces. Y todo lo que hacemos nosotros, construimos, edificamos todo alrededor de la iglesia y no del reino. La Biblia dice que el reino es un misterio, está escondido, no se da a conocer a cualquiera. Es porque Dios nos ha dado apóstoles y profetas, porque los apóstoles y los profetas traen conocimiento acerca del reino de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 3 y versículo 3 a 5, digo que Pablo dijo que Él me dio a saber los misterios y las cosas que no fue reveladas en otros tiempos, ahora han sido revelados a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Amén. Entonces el ministerio apostólico trae un entendimiento, trae una revelación acerca de los ministerios, del misterio, de lo que está escondido. ¿Cómo me están entendiendo? Primero de Corintios capítulo 4, la Biblia dice que Pablo dijo que somos administradores de los misterios de Dios. Es porque es muy importante que nos acercamos a ministerios apostólicos, porque ellos traen revelación. Ellos saben cómo sacar los misterios de Dios, cómo revelar lo que está escondido en la palabra. El reino de Dios es un misterio. ¿Cómo están entendiendo? Y nosotros, si vamos a tomar las llaves como estratégicas para afectar a las naciones, necesitamos entender el reino de Dios. Necesitamos entender cómo opera el reino de Dios. Vamos a Lucas, que es una escritura muy tremenda. Lucas capítulo 17. Alguien diga aleluya. Todo el que respire alabe a Dios. La salmista dijo: solamente los que viven pueden alabar al Cristo. Amén. Si tú eres vivo, di aleluya. Lucas 17 y versículo 20. Dice así. Y traigo mucho, es una lucha a mí para leer la palabra en español, pero voy a tratar. Dice: habiéndolo preguntado los fariseos, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús le respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles.
Qué tremendo este hombre. El problema con muchos de los cristianos hoy en día está buscando algo dramático. Jesús vino, unos religiosos, y les dijo a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? La cosa aquí, hermano, es que los fariseos tenían las escrituras y ellos sabían que escribió Daniel que el reino, que el Hijo del Hombre iba a venir por las nubes como un gran rey, y su reino será para la eternidad. Y es lo que ellos estaban esperando. No un rey que vino para morir. No un rey que se hizo pobre para que tú puedas ser rico. No un rey que entregó su vida por los pecadores, los publicanos, las prostitutas. Ellos no podían entenderse esto. Y el pueblo religioso de ese día estaba buscando el reino de Dios por medio de señales visibles. Y Jesús le dijo aquí en versículo 21: ni dirán, mira, está aquí o está allá, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Dile que está a tu par: el reino de Dios está en ti. Mira, hermanos, aquí hay una revelación, hermanos. Si tú lo puedes entender y captivar, aleluya, tu vida será cambiada. El reino de Dios está en ti. El reino de Dios no es con observación, ni es con señales externas. El reino de Dios está en ti. Qué cosa tremenda. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú abras el entendimiento de tu pueblo en esta tarde. Remueve todo obstáculo, Padre, de ignorancia, toda banda, todo velo que ciega, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu pueblo puede entender y comprender los misterios de tu reino. Amén. Di conmigo: yo recibo eso. El reino de Dios está en ti. Las llaves del reino están en ti. Mira, ten mucho cuidado de no ser religioso, porque los religiosos, el reino de Dios estaba de frente de ellos y en ellos, y lo perdieron. Que no se sucede con nosotros lo que sucedió con los fariseos del día de Jesús, y que perdemos lo que Dios quiere hacer en estos días. ¿Cómo me están entendiendo? El reino de Dios está en mí. El reino de Dios está en mí. El reino de Dios está en mí. Mira, los fariseos de ese día estaban esperando a este gran rey que los iba a liberar del oprobio del imperio romano. Y ellos pensaban que el reino de Dios era del futuro o algo que iba a venir, pero Jesús predicaba y enviaba que predicaban también que el reino de Dios se ha acercado, hermanos. Y quiero decirte, hermano, que el reino de Dios te ha acercado, está en ti. Tú traes las llaves para conquistar naciones. A su nombre. Muchos de vosotros pensamos que el reino de Dios está en los cielos. No, está en ti. No, cuando me muero
voy a ir a los cielos y voy a experimentar el reino. No, 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 no. El reino de Dios está en ti. Me voy a quedar hasta aquí. Me voy a quedar aquí hasta que tú recibes esta revelación. El reino de Dios es futuro y también presente. Tú puedes experimentar poquito de los cielos aquí en la tierra. Aleluya. No necesitas morirte y ir a los cielos para experimentar el reino de Dios, porque el reino de Dios está en ti. Dile que está en tu par. El reino de Dios está en ti. Buscamos señales, buscamos cosas visibles para confirmar que estamos caminando en el reino. Hermano, mírate en el espejo y dite: el reino de Dios está en ti. Está en ti, hermano. Está en ti. Dios es fiel para cumplir lo que Él ha comenzado en ti. Aleluya. Si Él te ha llamado, si Él te ha ungido, Él te va a levantar y Él te va a enviar, y tú tendrás éxito, porque el reino de Dios está en ti. Aleluya. Yo no quiero una iglesia, hermano. Yo quiero un reino. Amén. Yo quiero ser parte del reino, hermanos. Las iglesias están llenas de gente que son salvas, pero no convertidas al reino. Allá en mi iglesia en Chicago, yo le dije: yo no voy a parar de predicar el reino hasta que tú te conviertes. Muchos de vosotros necesitamos ser convertidos. No al evangelio, al reino, hermanos. No hay duda que tú eres salvo. No hay duda en mi corazón que tú vas a ir al cielo, pero estás caminando en el reino. Estás produciendo el reino. Estás predicando el reino. Venga tu reino y haz tu voluntad. Venga tu reino y haz tu voluntad. Venga tu reino y haz tu voluntad. Es lo que dijo Jesús. Pero esperamos, pensamos que solamente las iglesias megas traen el reino. No, donde tú vas, ahí está el reino. Aleluya. Amén. Di conmigo: el reino de Dios está en mí. Dile a que está tu padre: el reino de Dios está en ti. Aquí hay otra pregunta del $1,000,000. Si el reino de Dios está en mí, ¿cómo lo desato? ¿Cuántos quieren saber? Aleluya. Jesús dijo: el reino de Dios no viene con observación o de cosas visibles. El reino de Dios está en ti. Entonces yo pregunté: pero entonces, si el reino de Dios está en mí, ¿cómo lo desato? ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo se manifiesta? Si el reino de Dios está en mí, ¿cómo se va a manifestar? Porque ¿qué sentirte un reino que no se manifieste? Amén. Mira, vamos al libro de Salmos. Salmos 103. Yo te animo, pastor, y te quiero a motivar o exhortar: estudia del reino. Estudia las escrituras que hablan del reino en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Mañana voy a predicar. ¿Sabes qué? En Daniel, en el libro de Daniel, la Biblia dice que el reino conquistará todos otros reinos. Qué tremendo eso.
Pero eso para mañana. Mira Salmo 103. Salmo 103. A ver. Ay, Padre. Salmo 103 y el versículo 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. El reino domina sobre todo. Mira, en el reino se requiere sumisión. Ahí los perdí. Lo voy a repetir. En el reino se requiere. Es porque ayer prediqué en inglés porque sale palabras mal pronunciadas. En el reino se requiere sumisión. ¿Ve los pocos amenes? No, yo traigo 20 años de evangelio. Nadie me va a decir a mí nada. Yo pagué el precio. Yo he sufrido. Yo soy el mero mero, aleluya. Cuando llego a Perú, la gente me dice, oh, apóstol, ¿puedes predicar en mi inglés? Yo no sé, yo me someto a Samuel. Aquí yo me someto a Samuel. Yo soy hombre abajo de autoridad y también sé cómo someterme abajo de una autoridad. Pero muchos de vosotros, escúchame, nunca vamos a caminar y experimentar el reino de Dios aquí en la tierra si no nos sometemos. Queremos que todo el mundo se somete a mí, pero no queremos someternos a nadie. Dile que está a tu par. La salmista dijo que tu reino es eterna, está en los cielos y trae dominión sobre todo. No solamente las cosas que tú quieres rendir, pero de todo de tu vida. El reino de Dios requiere sumisión. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios es el gobierno de Dios en la tierra. Yo nunca he visto un gobierno sin sumisión. Amén. En el reino de Dios hay orden. Y cuando tú no te sometes, eres rebelde, y rebelde es desorden. Alguien diga aleluya. Di conmigo, el reino de Dios está en mí. Si el reino de Dios está en mí, hay orden. Y si hay orden, hay sumisión. Yo me someto a la palabra de Dios. Yo me someto a la guianza de mis líderes espirituales. Amén. Regresamos a la pregunta. No sé por qué, yo creo que había, no sé, el Espíritu Santo me dijo, vea esa escritura para hablar de la sumisión. No sé por qué hay. Tú recíbelo si es para ti, amén. Regresamos a la pregunta. La pregunta es, ¿cómo desatamos el reino de Dios? Porque si el reino de Dios está en mí, yo lo quiero soltar. Yo quiero que se manifieste. Yo quiero usar el reino que está en mí para expandirlo aquí en la tierra. El reino de Dios se desata, y aquí se encuentra en Marcos 4. Marcos 4 y versículo 26.
Marcos 4 y versículo 26. Dice, diciendo también, el reino de Dios es como el hombre que echó semilla a la tierra. El reino de Dios se opere por medio de sembrar. Y no estoy hablando de soles, dólares, quetzales, no sé yo. No estoy hablando de dinero ahorita. No se asustan, por favor. No voy a levantar una ofrenda. Dile que está tu par. Recibe el mensaje hoy. El cristiano cuando escucha sembra, ay, 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 se aprieta y se... Es que el reino de Dios no está en ti. Porque la Biblia dice, el reino de Dios es semejante de un campo, que el hombre encontró un campo y fue y vendió todo lo que tenía para obtener ese campo. Algo así dice en español, perdóname, no lo sé citar exactamente como dice la palabra de Dios. Cuando uno trae el reino de Dios, Él vende todo. Imagínate el joven rico que dijo, ¿qué necesito hacer para seguirte? Y Jesús dijo, ve, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y sígueme. Y la Biblia dice que ese joven rico fue triste de la presencia de Dios. Salió entristado. Amén. Pero la Biblia dice aquí en versículo 26, diciendo también, el reino de Dios es como un hombre que echó semilla en la tierra y se ¿qué? No sé esa palabra, acusata, y se levantó de noche y de día, y la semilla brotó y creció como él nos lo sabe. Y la tierra produció fruto por sí misma, pero él, ¿qué dice ahí? Pero la hoja, así dice hoja. Luego alguien les lee, digo, ¿dónde está mi traductor? Amén. Voy a predicar en inglés. Alguien lee el versículo 28 de nuevo, con voz alta, alguien, por favor. Alguien lee el versículo, pónganse de pie alguien, por favor. Versículo 29. La Biblia de la Americana dice, el tiempo de la siega ha llegado. Escúchame bien, porque aquí está, vamos a ver unas escrituras cómo desatar el reino de Dios que está en nosotros. La Biblia dice que el reino de Dios es semejante de que un hombre que sembró o desató una semilla. El resultado de esa siembra era la siega, la cosecha. Entonces el reino de Dios, cuando es desatada, produce una cosecha, produce fruto. ¿Ok? ¿Cuál es el reino? ¿Cómo desatamos el reino de Dios? El reino de Dios opere sobre el principio de la siembra. Y la siembra, no estoy hablando económicamente, estoy hablando cuando tú y yo sembramos la palabra por medio de la predicación de la palabra de Dios. El reino de Dios se desata cuando tú y yo hablamos. El reino de Dios se manifieste cuando tú y yo sembramos la semilla de la palabra de Dios. Cuando tú y yo oramos, predicamos, enseñamos, profetizamos, estamos desatando el reino de Dios.
El reino de Dios es semejante de un hombre o una mujer que sembró una semilla de la palabra de Dios. Está en mí. Dile que está a tu par. El reino de Dios está en mí. Las llaves del reino están en mí. Y cuando yo predico, di conmigo, y cuando yo predico, cuando yo profetizo, cuando yo enseño la palabra, estoy desatando el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a un hombre que sembró una semilla. El reino de Dios está en ti. Y el momento que tú abres tu boca y comienzas a sembrar la semilla de la palabra, va a producir fruto del reino. ¿Cuánto me están entendiendo? Salmos 45 y 6. Vamos ahí. Salmos 45 y 6. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Es una promesa de Dios. La tierra y el mundo pasará, pero tu palabra no pasará. El reino de Dios es eterna y para siempre. Dice ahí: cetro, cetro, cetro de justicia es el cetro de tu trono. Escuche, porque aquí viene la clave. El cetro de justicia, la Biblia de las Americanas dice equidad o de justicia. El cetro de justicia, escucha bien, es tu reino. El cetro de justicia es el cetro de el reino. ¿Qué es un cetro? Un cetro representa autoridad. El cetro es un sombra del ministerio apostólico. ¿Cómo están entendiendo? Y dice: el cetro de justicia es el cetro de tu reino. El cetro es el cetro del reino, es la justicia de Dios. No lo quiero perder, escúcheme bien. El cetro del reino es el cetro de justicia. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos 8 y versículo 1. Perdóname. Hebreos 1 y versículo 8. Dice aquí: pero el Hijo dice: tu trono, oh Dios, es para los siglos de los siglos, y cierto de tu justicia es el cetro de tu trono. Aquí vemos el autor de Hebreos está citando lo que dijo la salmista, pero mira que más dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios tu trono te ha, ¿qué dice? Con óleo de alegría más a tus compañeros, y tu Señor es el principio. Pusiste los cimientos de la tierra. ¿Ok? Mira cómo se desata. Si el cetro de Dios es justicia, ¿cómo se desata la justicia? Si el cetro de Dios es el reino,
Si el cetro de Dios es el reino y el reino es justicia, ¿cómo se desate la justicia? Vamos ahí entonces a ver. Vamos ahí a Romanos 10. Romanos 10. Estamos hablando del reino de Dios. ¿Cómo se desata el reino de Dios? El reino de Dios es como una semilla que sembró un hombre. ¿Cómo se desate el reino de Dios? El reino de Dios es el cetro de justicia. Si el reino de Dios es el cetro, es el reino. El reino de Dios se desata por medio de la justicia. ¿Y cómo se desata la justicia? Aquí en Romanos 10 y versículo 6 lo encontramos. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá a los cielos? Esto es para hacer de bajar a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mira el versículo 8, es el clave. Más que dice: cerca de ti están las palabras, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Ahí vemos, hermanos, que versículo 6 dice: pero la justicia que es dada de la fe no dice. Vemos que la justicia es desatada por medio de las palabras que predicamos. ¿Y dónde está esa palabra? Esa palabra está en ti, está en tu boca, está en tu corazón. ¿Cuál me están entendiendo? Ojalá que sí. Porque cuando tú predicas el reino, tú estás sembrando semillas. Tú estás sembrando el reino de Dios. ¿Cuándo me están entendiendo? La palabra está en nuestras bocas. La palabra está en nuestros corazones. Tú y yo necesitamos comenzar a enseñar. Escucha bien. Necesitamos comenzar a enseñar, como dijo el apóstol, perfeccionar, capacitar, entrenar, equipar los santos a predicar el reino de Dios, desatar la palabra que está en ellos. Mira, yo voy a añadir algo ahí a esa escritura. No solamente es suficiente preparar o perfeccionar a alguien, dale una oportunidad. Amén. Dale una oportunidad. Yo tengo muchos hijos espirituales y yo siempre rindo el púlpito para que ellos puedan madurarse. ¿Tú sabes cuál es el maestro más mejor? La experiencia. ¿Y cómo se van a perfeccionar? Traen mucha letra, pero no espíritu. No traen experiencia acá atrás del púlpito, y cuando vengan el púlpito, ahí están ahí con las piernas temblando, aleluya, bien nerviosos, y nunca van a tener comunidad alrededor del púlpito, aleluya. Pero tú y yo necesitamos comenzar a enseñar a la gente en nuestras congregaciones a desatar el reino de Dios que están en ellos por medio de predicar la palabra de Dios. Una de las llaves del reino es predicar la palabra de Dios. Y esa palabra está en tu boca. Esa palabra, ella está en tu corazón. Es tiempo que tú te levantas y comienzas a predicar y profetizar, a declarar y decretar. Aleluya. El reino de Dios opere, escucha bien, por medio de palabras.
el reino de Dios opere por medio de palabras. Cuando tú abres tu boca, ¿qué sale? ¿Amargura o bendición? Es muy fácil criticar, es muy fácil quejar, es muy fácil hablar el chisme. ¿Alguien diga amén, por favor? No aquí en Perú, porque somos todos santos, pero allá en los Estados Unidos eso sucede, y en la iglesia. Necesitamos enseñar a la gente cómo desatar el reino de Dios está en ellos. Jesús lo dijo bien: el reino de Dios es semejante de un hombre que sembró. Cuando yo predico, yo estoy sembrando la semilla de la palabra, estoy desatando el reino de Dios. Hay gente en tu iglesia, gente que está alrededor de ti, que necesita desatar la palabra de Dios. ¿Cuándo están conmigo, hermanos? Necesitan a predicar, orar, profetizar. Escucha bien, adorar. Cuando tú adores, tú estás desatando lo que está en tu corazón. Tú estás alabando, amando a Dios. Eso es de sembrar la palabra de Dios. Amén. Necesitamos soltar la palabra que está en vosotros. Confesando la palabra de Dios, desata el reino de Dios. Y la Biblia dice que ese reino produce una cosecha. Esa semilla de la palabra produce una cosecha. Más que predicamos el reino de Dios, más fruto vamos a ver. Más que instruimos, perfeccionamos, capacitamos, perfeccionamos a los santos para predicar la palabra, el reino de Dios, dándoles oportunidades, vamos a ver que se establece el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ya vamos a terminar. Más bien, vamos a terminar ahí. No vale ir a otro punto. Guardo eso para mañana. Quiero que se pongan de pie.